13. Numerología bíblica. El empleo y el uso de los números tienen una relación directa con las intenciones de Dios. Veamos la correlación que tiene el empleo de la numerología. Uso del número 1, igual, número de Dios, Deuteronomio 6:4. Excluye a los demás. Uso del número 2, igual, tiene dos sentidos, división o separación. Y testimonio, Deuteronomio 19:15. Juan 8:17 al 18. Hechos 1:10. Uso del número 3, igual, unión, aprobación, coordinación, consumación y perfección. Unidad, Isaías 6:3. Juan 5:7 al 8. Uso del número 4, igual, creación, ejemplo. Estaciones. Apocalipsis 4:6-9. Y capítulo 5:6. Uso del número 5, igual, gracia de Dios. Génesis 1:20 al 21. Y capítulo 15:9. Isaías 9:6. Levítico 26:8. Efesios 4:11. Romanos 8:29 al 30. Primera de Corintios 14:19. Uso del número 6, igual, hombre. Génesis 1:26 al 31. Apocalipsis 13:18. Uso del número 7, igual, plenitud divina, perfección y consumación. Génesis 2:1 al 3. Uso del número 8, igual, resurrección de Jesús. Arca de Noé, 8 personas. 8 casos de resurrecciones en la Biblia. Uso del número 9, igual, juicio, fin y consumación. Jesús entregó su espíritu a la hora novena. 9 virtudes del fruto del espíritu. Uso del número 10, igual, plenitud o perfección del orden divino. 10 mandamientos. Diezmo. Uso del número 11, igual, desorden e imperfección. 11 hijos de Jacob sin José, 11 discípulos sin Judas. Mateo 20:6 al 9. Uso del número 12, igual, perfección de gobierno. 12 discípulos. 12 tribus de Israel. 12 jueces. Aparición de Jesús a los 12 años. Uso del número 13, igual, presagio malo, rebelión y apostasía. Génesis 14:4. Ismael fue circuncidado a los 13 años de edad, y fue malo, y patriarca de la raza árabe. Apocalipsis, señala 13 veces a Satanás como el gran rebelde. Uso del número 17, igual, perfección espiritual, suma de dos números perfectos 10 más 7. Número primo, no es múltiplo de otros. Romanos 8 resume 17 bendiciones. 17 veces aparecen ángeles en los evangelios y hechos. En Pentecostés se hablaron 17 idiomas. Hay 17 oraciones de Jeremías en su profecía. 17 veces se repiten en la Biblia palabras como don, escritura, ágape, remisión. Seguimos con la correlación que tiene el empleo de la numerología. Uso del número 40, igual, período espiritual significativo, transformación de la conducta y comportamiento. Ejemplo. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia, Génesis 7. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, Éxodo 24:18. Moisés pasó 40 años en Egipto, 40 años como ganadero con Jetro su suegro, y 40 años sirviendo a Dios. Ocupó 40 años en desarrollar sus capacidades, 40 años en aprender su incapacidad y 40 años en aprender que Dios es todopoderoso. Dios le concedió a Saúl 40 años para probar que era digno de ser el escogido de Israel, y no pudo porque pecó contra todos. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. Israel duró 40 años en el desierto. Números 14, 33 y 34. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días, con una sola comida. La ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios les dio 40 días para arrepentirse, por medio de la predicación de Jonás. Jesús recibió poder luego de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. La destrucción de Jerusalén ocurrió 40 años después de su crucifixión. 40 siglos después de Adán vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, en que Dios envió a su Hijo para redimirnos. Continuemos viendo la correlación que tiene el empleo de la numerología. Uso del número 50, igual, salvación, y se encuentra como 300 veces en la Biblia. Ejemplo. Génesis 18 refiere la intercesión de Abraham por 50 almas justas en Sodoma. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés, esto es, 50 días luego de la resurrección, y 3000 personas se salvaron. En el año 50 se celebraba el jubileo, el año de la liberación, en el que se restituía la tierra a los dueños originales, la libertad de los esclavos, se perdonaba las deudas y se celebraba la gracia del Señor. Amán construyó una horca de 50 codos de alto para matar a Mardoqueo, misma que sirvió para la muerte del malvado, Esther, capítulo 3.
Por este hecho Dios salvó a su pueblo y lo reivindicó en la historia. El arca de Noé tenía 50 codos de ancho y es un tipo de Cristo, porque sirvió para la salvación de Noé, su familia y la creación. El arca tenía además una sola puerta, misma que Dios cerró. 14. Métodos básicos de estudio bíblico. Estudio topical o temático. Elija la palabra o asunto. Ejemplo, amigo. Limite la extensión del estudio. Ejemplo, un libro. Enliste las palabras relacionadas, sinónimos, antónimos. Enliste las referencias bíblicas usando la concordancia. Estudie cada referencia y anote lo más importante. Resuma los resultados. Establezca una aplicación apropiada. Prepare el sermón o lección siguiendo las técnicas homiléticas que les hemos preparado en otros vídeos estudios. Estudio teológico. Elija el asunto a investigar. Ejemplo. Omnipotencia de Dios. Limite la extensión del estudio, por autor, libro, capítulo, etc. Anote las veces que aparece en el texto usando la concordancia. Determine palabras afines y su significado usando el diccionario bíblico o teológico. Haga una lista de referencias claves. Escriba un comentario acerca de las referencias. Organice sus descubrimientos usando un argumento lógico. Defina aplicaciones al contenido encontrado. Más métodos. Estudio biográfico. Seleccione el personaje bíblico. Ejemplo, David. Usando la concordancia busque las referencias respectivas. Comente brevemente los hallazgos. Anote sus impresiones, sentimientos, pensamientos, afectos, etc. Ordene los descubrimientos siguiendo un orden vital, por ejemplo, vida, ministerio, carácter, pensamiento. Busque aplicaciones. Lección principal, cualidades del carácter, verdades, aplicación personal. Realice un bosquejo para predicar o enseñar. Estudio devocional. Separe un tiempo y lugar específico. Ore para profundizar en el estudio y meditación de la palabra de Dios. Estudie la Biblia sistemáticamente, no más de un capítulo diario. Haga 2 lecturas, una de observación y otra para meditación. Ore para que el Señor le ilumine una verdad que usted necesita aprender personalmente. Interróguese a sí mismo, cuestiónese, descúbrase ante Dios. Ore para que usted pueda responder en obediencia a lo que Dios le mostró. Dé gracias a Dios por la lección que aprendió. Apunte en un diario lo más importante del estudio. Texto, enseñanza, pacto. El carácter absoluto de la escritura. Evaluemos 2 fuentes de influencia en la conducta del hombre. Influencia de la cultura, con sus absolutismo, y sus relativismo. Y la influencia de la Biblia, con sus relativismo, y sus absolutismo. Al conjugar el absolutismo de la cultura con el relativismo de la Biblia, encontramos una ética de la situación de la siguiente forma. La cultura imponiéndose sobre el fundamento bíblico. Cuando conjugamos ambos absolutismos, cultura y Biblia, encontramos un modo de vida influenciada por el tradicionalismo de la cultura humana apoyado por el del tradicionalismo bíblico. Cuando invertimos la conjugación de influencias, el relativismo de la cultura con el relativismo de la Biblia, ambas influencias quedan separadas sin dominio alguno, enmarcadas en un antinomianismo. Al conjugar el relativismo de la cultura con el absolutismo bíblico, encontramos un modo de vida influenciada por el respeto mutuo de ambas influencias, predominando la influencia bíblica sobre la cultura. La tesis bíblica, igual, corazón del sermón. Proposición que afirmamos o negamos. Estructura lógica de una tesis argumentada. Tesis principal. Argumental 1. Subargumentales. Argumental 2. Subargumentales. Argumental 3. Subargumentales. Conclusión. Aplicación. Práctica. Patrón de análisis hermenéutico. Texto bíblico al menos en 3 versiones diferentes. Tipo de literatura. Autor. Destinatarios los oyentes originales. Contexto inmediato el texto que circunda al pasaje seleccionado. Palabras claves que resaltan en el texto. Figuras retóricas. Bosquejo del texto. Proposición central es la tesis que concentra la propuesta conceptual. Enseñanzas claves derivadas. Pasajes paralelos ayudan a entender el sentido del texto desde otra perspectiva. 19. Ensayo. ¿Quién es Jesús para ti? Juan 9:1. Hombre. Profeta. Maestro. Mesías. Señor. 20.
Conclusión: la meta del hermeneuta es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir aquí y ahora Juan Calvino, muy a pesar incluso de mis propios conceptos, intereses o ideales. Por lo tanto, no debemos imponerle significados arbitrariamente. Algunos peligros en la interpretación. A. Interpretación incompleta. Cuando no hacemos una correcta observación de todo el texto, y pasamos por alto detalles importantes. B. Interpretación exagerada. Cuando leemos en el texto algo que no está allí. C. Interpretación inexacta. Cuando se obtiene una conclusión y significado equivocado, por falta de estudio, observación o simplemente arrogancia. 21. Resumen del curso. Primero. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto bíblico. Para 1. Observar la palabra de Dios para conocer lo que dice. 2. Interpretar la palabra de Dios para entender lo que dice. 3. Aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice. Segundo. Propósito fundamental de la hermenéutica. 1. Obedecer la santa palabra de Dios. 2. No es el mero conocimiento de la escritura. 3. Leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, vivirla es excelente. 4. Por cada vez que la Biblia habla de conocer la voluntad de Dios, la misma Biblia habla 4 veces más de hacer la voluntad de Dios.